Está con nosotros Julián Bonder, arquitecto argentino que vive en Estados Unidos, experto en lo que tiene que ver con política de memoria y espacios públicos. Gracias por estar con nosotros, Julián. Y en primer lugar, bueno, me gustaría que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia en general bien de qué se trata tu trabajo. Sos además docente universitario en una universidad de Rhode Island, en la Roger Williams, vivís en Cambridge. De Estados Unidos vamos a hablar después. Me gustaría que primero nos cuentes un poco, porque además tu nombre se hizo muy conocido, el nombre de tu estudio se hizo muy conocido por el Memorial de Nantes, que es el memorial, digamos, que recuerda lo que tiene que ver con la esclavitud, que se inauguró hace poquitos años, que fue inaugurado por el entonces intendente Hérol, que hoy es el canciller de Francia. Contanos un poquito qué es lo que haces. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Uno de los temas que a mí me interesa, que lo veo muy reflejado en lo que han hablado hasta ahora en el programa, es de qué manera, digamos, nuestras sociedades trabajan o se encuentran con lugares significativos. Y lugares significativos en sus propias vidas, en sus vidas individuales, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de educación, en sus plazas, en los lugares públicos que tienen. Y de alguna manera, ¿cómo entendemos que el acontecer cotidiano en nuestra vida siempre tiene que ver con los espacios que habitamos? Y estos espacios están imbuidos de memoria, digamos. Estas memorias que son visibles o que por ahí no son visibles. Algo que siempre hablo es la idea de que el piso de la ciudad tiene historias para contar. Entonces, parte de mi trabajo tiene que ver con el excavar y el investigar aquello que no se ve en las ciudades. El proyecto en la ciudad de Nantes fue un concurso que ganamos con mi socio, el artista polaco Krzysztof Wodiczko, y propusimos básicamente una excavación en el sitio. Ahí estamos viendo imágenes. Se ven imágenes de la inauguración, una excavación en el lugar que era el puerto negrero, digamos, más importante de Francia, en términos de números y de cantidades. Y lo que nos interesaba siempre, digamos, de que ganamos el concurso en 2004 hasta que se construyó en el 2012, fue insistir sobre la idea de que el problema de la esclavitud no es un problema solamente de conmemoración del pasado, sino es una acción en el presente. Entonces, insistimos con esta idea. La memoria no es un objeto, la memoria es un verbo, de alguna manera. Es un hacer, es una acción. Eso es parte del concepto. Y la memoria, bueno, honrada, en el caso de los Estados Unidos, con una primera dama, nieta de esclavos. Que construyeron la Casa Blanca, la familia de Michelle, ¿no? Bueno, el bisabuelo de Michelle era manco, quedó manco a los 10 años y construyó su propia cabaña con una sola mano. Esta es la realidad. Pero me interesó mucho lo que dijiste sobre las baldosas y las ciudades. A veces tenemos las nostalgias o tenemos la nostalgia de la ciudad que ya no existe más. Y se nos hace muy difícil recuperar la memoria histórica. ¿Cómo la reconstruimos en ese caso? Yo creo que hay partes, digamos, en todas ciudades hay, si se quiere, historias escondidas, historias no visibles, historias que tienen acceso y otras que no. Y otras que son, de alguna manera, erradicadas, digamos, de la visión de lo público. A mí lo que me interesa es hacer visible algunos de esos aspectos. Y también me interesa hacer visible, de alguna manera, o invitar a tomar parte en el lugar de lo público aquellas voces que fueron suprimidas en la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que la historia en general la cuentan los victoriosos. Claro. Y me interesa que, digamos, que estos proyectos que hago sobre el tema del holocausto, sobre el tema, digamos, de violencia pública... Recuperar esas voces, no hablando por ellos, porque creo que no tenemos de alguna manera el derecho de hablar por víctimas, sino tratar de interrumpir nuestro presente para escuchar esas voces. Pero no estamos hablando solamente de víctimas y de tragedias. Lo que creo, un poco lo que te referís, Jorge, me parece es cómo hacer para entender que nuestras ciudades también son el marco de la vida. Y el marco de la vida es la vida cotidiana, es el almacén que estaba en la esquina y los olores de la casa de mi abuela y es la panadería que ya no está. Bueno, creo que hay que hacer un trabajo para poder expandir el significado de la palabra memoria o reexpandirla para que pueda volver a cobrar, digamos, ese tipo de lugar en lo público. Antes de que te pregunte, Natalia, quería preguntarte qué pensás de los memoriales en donde las cosas quedan como estaban. Por ejemplo, en Birkenau, en Auschwitz, o por ejemplo, en Hiroshima, con el tema del reloj. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que hay sitios en los cuales ciertos acontecimientos mundiales han acontecido, digamos, que se han marcado por esos momentos
muy violentos y muy especiales. Creo que está bien que se mantengan, digamos, de esa manera. Creo que no se puede generalizar. He hecho trabajos tanto en Belarus, he hecho un proyecto en Bielorrusia, he hecho proyectos en Lyon, en otros lados, que hemos trabajado sobre esta idea, digamos, de el mantener lo que existe, pero en realidad imbuirlo del nuevo presente. Por ejemplo, volviendo a la esclavitud, a nosotros nos interesa más la discusión, nos interesa no solo la conmemoración, sino pensar ¿qué pasa hoy con el qué tráfico pasa de hoy personas? con el tráfico. Brevemente, Nati, la última pregunta y brevemente la última respuesta. ¿Para qué sirven los memoriales, Julián? ¿Para reparar el sentimiento de las víctimas? ¿Para educar? Por ejemplo, yo no conocía el Parque de la Ciudad, lo conocí ¿El de la memoria? el Parque, Parque de la Memoria de la Ciudad. Sí. Que está focalizado en derechos humanos y que cobró vida en los últimos años porque antes íbamos a otros. Y me pareció conmovedor, pero no sé para qué sirven. Yo creo que primero tiene que ver con que existen culturas. Primero, creo que no existe vida sin memoria. Creo que no existe vida sin memoria. Somos memoria. No como decía Funes, que recordamos todo, pero la memoria es selectiva. Y creo que la acción sobre la memoria, la acción en lo público, el declarar en el espacio público, el construir estos espacios, tienen que ver con, si se quiere, no solo con el deseo de recordar eventos en el pasado, sino en realidad proyectarse hacia el futuro, como uno quisiera que la vida fuera. Entonces, el recordar la lucha por derechos humanos es algo que tiene que mantenerse no solo recordando el pasado, sino qué pasa con derechos humanos hoy. El recordar la esclavitud, como decías, tiene que ver con eso. Por eso para mí estos memoriales son memoriales que trabajan, que tienen una acción en lo público, son pedagógicos, digamos, son emocionales, e invitan a la discusión y a la reflexión. Pero tiene que ser política de Estado destacarlos, es porque totalmente estaba político. desaparecido ese memorial. Es totalmente político. Este proyecto en Nantes es un proyecto de 400 metros de costa, es un proyecto político. Digamos, decidir tomar el centro de la ciudad para recordar el propio pasado de la ciudad es un evento político. En estos momentos de Europa. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, Julián Bonder.